Bueno, entonces, primero que todo, para quienes no me conocen, eh, soy Johan García, soy Frontend Developer acá en Gap. Y para quienes me conocen, pues recordarles, muchachos, que esto no es un stand-up comedy ni nada por el estilo. Esto es un workshop serio. Y bueno, sin más preámbulo, hoy les voy a hablar un poco sobre las bases, sobre cómo crear un chatbot con una tecnología de Google que se llama Dialogflow. Y pues como backend voy a estar usando Node.js. Bueno, entonces, primero que todo, que es un chatbot, ¿cierto? ¿Por qué los chatbots, verdad? Entonces, un chatbot, pues encontré una imagencita por ahí que lo describía bastante bien, que es básicamente una inteligencia artificial, ¿cierto? Un software de inteligencia artificial que lo que hace es simular conversaciones por medio del lenguaje natural con una persona. Es decir, es como un reemplazo de un asistente tipo persona que te puede ayudar por como por un bot, por una inteligencia artificial, ¿cierto? Entonces, una de las ventajas de esto es que pues, vas a tener respuestas más rápidas, puedes tener múltiples usuarios a la vez hablándote y no vas a tener que esperar tanto tiempo como esperando a que, por ejemplo, este chat es respondido cada 24 horas, que es lo que usualmente aparece en los chats de servicio al cliente, sino que pues, vas a tener respuestas más rápidas, ¿cierto? Obviamente hay que entrenarlos. Al inicio un chatbot no es totalmente inteligente ni sabe responderte todo. Y obviamente hay casos de uso específicos para los cuales pues, son realizados, ¿cierto? Uno de ellos que encontré también por ahí es un chatbot que tiene Nike, ¿cierto? El cual, pues como pueden ver en este GIF, cuando tú le dices Get Started, él te muestra unas cards, ¿cierto? Ya tú le dices qué quieres hacer y pues él te va respondiendo especies de consultas que tú pues, le quieras hacer, ¿cierto? En el caso de nosotros, yo hoy les voy a estar dando un caso de uso que es uno de parqueadero, ¿cierto? Yo me di cuenta que acá en Gap hay un pequeño problema con los parqueaderos, al menos acá en Ayurá, ¿cierto? En el cual todas las personas todos los días quieren como mirar qué parqueaderos hay disponibles o decir que un parqueadero va a estar disponible para el día de hoy y pues a veces las personas, digamos, no revisan el chat o pues hay un Excel y de pronto ese Excel no lo revisan ni lo llenan, entonces quise traer una pequeña prueba de concepto, ¿cierto? En la cual vamos a poder decirle a un chatbot que queremos dejar un parqueadero libre o queremos buscar por parqueaderos disponibles y reservar o no uno de estos parqueaderos en una fecha específica. ¿Listos? Entonces, primero que todo, las tecnologías que vamos a estar usando es Facebook Messenger, ¿cierto? Que es donde vamos a tener como nuestro frontend, ¿cierto? Vamos a utilizar Dialogflow by Google, que es la tecnología para crear chatbots, ¿cierto? Y vamos a utilizar Node.js, ¿ok? Entonces, ¿cómo se conecta todo, verdad? Primero, esta imagen nos representa pues que un usuario va a enviar un mensaje a Facebook Messenger, ¿cierto? A un chatbot que en este caso yo decidí que se va a llamar Gapgent. ¿Por qué Gapgent? Pues porque yo, en mi super user experience, que no es nada bueno, eh, acá todos nos dicen Gapsters, entonces yo dije, pues Gapgent, solo por eso. Eh, entonces el usuario ingresa el mensaje y cuando el usuario ingresa el mensaje, él lo va a enviar a Dialogflow. Pero, ¿cómo así que ingresa un mensaje en Facebook y en Gapgent? ¿Cómo así que Gapgent? ¿De dónde salió ese Gapgent? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es crear una página de Facebook, ¿cierto? Yo ese paso no voy a explicar cómo crear una página de Facebook, pero sí les voy a explicar una parte que es la de Facebook Developers, ¿verdad? Que en Facebook Developers sí es importante hacer unas pequeñas configuraciones, ¿vale? Entonces, primero que todo, pues tenemos que ir al sitio de Facebook Developers, esto, después de haber creado una página, ¿cierto? Cualquier tipo de página. Y dentro de Facebook Developers vamos a decirle que vamos a crear una nueva aplicación. Esto no lo voy a hacer paso a paso porque como pues, se imaginarán, ya tengo un ejemplo corriendo con una página que se llama Gapgent y con una aplicación que se llama Gapgent, ¿verdad? Le damos en agregar una nueva aplicación. Esto nos va a traer una pestaña así tal cual se las estoy mostrando, en la cual tenemos que darle clic inicialmente en Panel, ¿cierto? Panel nos va a llevar a otra página, que es donde tenemos que configurar dos cositas. Una que son los webhooks y otra que son messengers, que es para
para manejar unos eventos de mensajes, ¿vale? Entonces, primero configuramos los webhooks. Cuando le damos clic en configurar los webhooks, nos va a salir esta pantalla donde podemos suscribirnos a los webhooks, ¿verdad? Y cuando le damos acá vamos a ingresar una URL y un token que vamos a traer de Dialogflow, que más adelante, en unos momentos, vamos a ver cómo obtener este URL y este token, ¿cierto? Y por último, pues vamos a regresar a la pantalla de panel y vamos a configurar los eventos de Messenger, ¿cierto? Los eventos de Messenger, para configurarlos, pues primero tienes que seleccionar una página, por eso tiene que tener una página seleccionada, como pueden ver. Yo tengo acá la página de Gapgen seleccionada y en los eventos, ¿cierto? Tienen que elegir, o pues lo ideal es que eligieran Messages, Messaging Postback, Messaging Options y Messaging Account Linking, ¿cierto? ¿Para qué son estas opciones? Messages es para poder enviar, obviamente, pues mensajes, ¿verdad? Messaging Postback es por si tú quieres que desde tu chatbot se puedan enviar emoticones que le llaman. Messaging Options, sí, Options, no sé por qué dice Options, pero Messaging Options es para cuando tú quieres que tu chatbot tenga menucitos, ¿cierto? Un Messenger puede configurar menús en el apartado de donde el usuario ingresa un mensaje. Y Messaging Account Linking, que aunque en este caso no lo tenemos en este ejemplo, pero es por si quieren tener manejo de logins, ¿sí? El Messaging Account Linking ya les genera un token para cuando el usuario quiere o si quiere loguearse, ¿cierto? En este caso no tenemos login, todo es totalmente simulado. Y luego de esto, pues ya después de que configuramos el Facebook Developers y todo esto, y enviamos el mensaje, obviamente, lo va a recibir Dialogflow y Dialogflow va a tener que hacer algo con esto, pero pues primero vamos a ver un poco cómo se configura Dialogflow, cómo tener esos tokens que les dije, vamos a ver un poco de conceptos generales sobre Dialogflow y qué es lo que ustedes van a ver cuando ingresan a esta página, ¿verdad? Entonces, pues inicialmente vamos a ver cómo se hace un setup de Dialogflow. Ok, entonces inicialmente cuando quieren iniciar sesión, pues requiere una cuenta de Google obviamente y le van a dar en Go to Console. Aquí en Go to Console, pues un paso previo es que les va a decir que se loguen con su cuenta de Google, ¿cierto? Su cuenta de Gmail. Y luego les va a aparecer una página como estas, en donde van a tener a la parte izquierda superior el nombre de la gente que ustedes crearon. Obviamente, si no tienen ningún agente creado inicialmente, van a poder crear, les va a aparecer un botón de crear un agente, ¿cierto? Y luego de crear un agente, les va a aparecer una pantalla como esta, ¿verdad? Después de que lo crean, les va a aparecer esto, en donde van a tener una descripción de su agente, ¿cierto? Su default time zone, van a tener un project ID que va a estar linkeado directamente con un service account que va a ser de Google, ¿verdad? Si yo le doy acá, por ejemplo, clic a este enlace, nos va a llevar a los servicios de Google, ¿cierto? Que en este caso no vamos a usar ninguno, pero para que lo tengan presente, que el chatbot lo pueden linkear a cualquier tipo de servicio de Google. Pueden utilizar la API versión 1, que va a estar deprecada ahorita en septiembre, creo que es, y el API versión 2, que es la nueva. ¿Por qué API versión 1 y versión 2? Porque antes esto no se llamaba Dialogflow, sino API.ai. Y esa empresa la compró Google, la convirtió en Dialogflow y pues creó ya otras APIs, por así decirlo, como mejores. Y tienen un beta, que pues en este caso no lo vamos a usar. Y bueno, esto es todo lo que les va a aparecer inicialmente, ¿cierto? Y en la parte izquierda les va a aparecer este menú, ¿cierto? En el que van a ver los intents, los entities, una pestañita de knowledge, fulfillment e integrations, ¿verdad? Estos son como, y training, que son como los más importantes. Entonces empecemos por el primerito, ¿cierto? Que es un intent, que es como la parte más importante del chatbot, ¿cierto? Un intent es las frases de entrenamiento que tú le puedes poner al chatbot que quiera que reciba. Y adicional a eso, también puedes configurar las respuestas que quiere que dé tu chatbot, ¿verdad? Entonces acá van a estar todos los flujos de diálogo que se van a llevar a cabo en el chatbot, ¿cierto? Entonces, en este caso, como les dije, el caso de uso es de parqueaderos, entonces, como pueden ver, casi todo pues, tiene que ver con parqueaderos, ¿cierto? Em, este intent que dice Default Fallback Intent les va a aparecer por defecto, ¿cierto?
Como pueden ver, tiene un iconito diferente, ¿cierto? Que es como un cuadrito verde ahí cortado. Y si ustedes ingresan a él, pueden ver que acá está habilitado que sea un default fallback intent. ¿Qué significa un default fallback intent? Que cuando el chatbot no entienda algo, ¿cierto? Cuando el chatbot no entienda algo, él va a entrar a este intent y les va a devolver una de estas respuestas, ¿cierto? Cualquiera de estas. Esto enseguida lo vamos a ver para ponerlo en acción, ¿cierto? También tenemos un campo de acción y otro de fulfillment, pero eso enseguida los vamos a ver, listo. Primero quería mostrarles que era un default fallback intent, ¿cierto? Que es como lo primero que les va a aparecer. Luego de esto, ya ustedes pueden empezar a crear intents desde el botón de Create Intent. Vamos a ver primero cómo se ve una pantalla de creación de intent. Yo no voy a crear ninguno porque ya los tengo creados todos. Tenemos un intent name, ¿cierto? En el que ustedes pueden ingresar cualquier tipo de intent name. Yo usualmente lo separo por guiones, pero pueden separarlo por espacios, por guiones bajos, puntos, lo que quieran. Van a tener un apartado de contextos, ¿cierto? En el apartado de contextos tienen input context y output context. ¿Qué significa esto? Pues todo en una conversación tiene un contexto. Por ejemplo, nosotros en este momento tenemos el contexto de que estamos hablando de chatbots con Dialogflow, ¿cierto? Entonces, pues yo no puedo empezarles acá a hablar de otro tema así súper X que ustedes no tengan idea porque, pues, ¿cierto? Perderían el hilo y, bueno, no es la idea. Es lo mismo con los chatbots. Los chatbots también mantienen unos contextos, ¿cierto? Los contextos de entrada, que es los que le vienen de una conversación previa, y los output context, que es lo que quiero yo enviar luego de resolver todo este intent. ¿Listo? También tiene una X el output context, que cuando yo le doy acá la X, lo que quiere decir es que los contextos se van a resetear. O sea, ya no van a haber contextos y puedes iniciar otra conversación totalmente diferente. Y bueno, sí seguir como otro flujo, ¿cierto? Tenemos los eventos, que esto es algo nuevo de Dialogflow, que básicamente es más para código, en este caso no lo vamos a usar, pero cuando añades un evento, el chatbot acá lo que va a hacer es que va a buscar un evento con este nombre, ¿cierto? El que nosotros queramos definir y va a saltar al intent que tenga ese evento, ¿cierto? Es un poquito enredado, no se usa mucho y en este caso no lo vamos a usar. Y tenemos los training phrases, ¿cierto? Acá dentro de los training phrases podemos ingresar las expresiones que queremos que el chatbot nos vaya a entender. A más expresiones que ingresemos, pues el chatbot nos va a entender muchas más cosas, ¿cierto? Nos va a hacer un match más rápido con el diálogo que queramos entablar, ¿cierto? Si nosotros solamente ingresamos un training phrase, pues va a ser más difícil para el chatbot entendernos, ¿cierto? Em, Tenemos actions and parameters, ¿cierto? Estas actions and parameters lo vamos a usar mucho. Los parámetros se van a ver en esta tablita, ¿cierto? Digamos, ya les voy a explicar qué tipo de parámetros hay y las acciones van a ir directamente a nuestro Node.js, que eso lo vamos a ver más adelante, ¿cierto? En donde vamos a poder manejar una petición que nos va a hacer Dialogflow directamente a nosotros. Ahora, lo de los parámetros. Existen unas cosas que se llaman entidades, ¿cierto? Las entities. Me va a tocar saltarme acá de una. Existen dos tipos de entidades esenciales. Las entidades de sistema y las entidades de usuario. ¿Listo? Las entidades de sistema son las que vienen predefinidas en Dialogflow. Tenemos varias, tenemos entidades para números, entidades para nombres, entidades para apellidos. Es de tener en cuenta que las de nombres y apellidos están limitadas a una base de datos de 2.500 nombres. Entonces, fuera de esos 2.500 nombres no te va a entender y te toca crear tu propio diccionario de nombres. También tenemos entidades para fechas, para rangos de fechas y para un montón de cosas más, ¿cierto? Entonces, digamos que yo, por ejemplo, tengo acá, cómo se define primero, cómo se define una entidad de tipo, yo qué sé, por ejemplo, fecha. Voy a decirle acá today, ¿cierto? Y él automáticamente, no necesariamente va a pasar así siempre, pero automáticamente en este caso me detectó que today es una fecha, ¿cierto? Y acá me colocó que el parámetro se llama date, es de tipo sys.date. Todo lo que tenga antepuesto sys quiere decir que es una entidad de sistema, ¿cierto? Y el result value es today, pero él realmente no nos va a retornar esto como tal, sino que nos va a retornar la fecha en formato año, mes, día, como con la hora en la que se envió, ¿cierto? Es un date time, por así decirlo. Y aquí abajito en la tabla podemos ver
que se encuentra el parámetro, ¿cierto? Que en este caso, como les digo, se llama date. Yo puedo cambiarle el nombre del parámetro. Por ejemplo, yo en mi aplicación quiero que las fechas sean fecha inicial, entonces puedo cambiarlo para que sea fecha inicial, ¿cierto? Y es de tipo sys.date y ya la variable que me va a llegar pues si necesito que llegue obviamente a mi web, a mi Node.js, pues se va a llamar fecha inicial, ¿cierto? Puedo decirle que es requerido, en caso de que sea requerido, si no me lo ingresan, puedo definir unos prompts, que básicamente es decirle al usuario, ¿cierto? Es decirle al usuario, mm, como, hey, ingrésame la fecha, no me la ingresaste, te falta, o este campo es requerido, pues cosas así, ¿cierto? Em, y tenemos otro apartado que son los responses, bueno, en realidad me faltan dos. Los responses, que es donde le vamos a decir al bot que nos va a responder luego de que haga match con alguno de estos, ¿cómo se llama? De alguno de estos training phrases, ¿cierto? Con algunos de estos training phrases, él nos va a responder algo acá. A veces nosotros necesitamos que el bot vaya, como les dije ahora, a nuestro, pues como a nuestro backend personalizado, ¿cierto? Nuestro Node.js. Para eso existe fulfillment, ¿cierto? Si yo habilito el fulfillment, que dice enable webhook call for this intent, lo que va a hacer es que cada vez que haga match con este intent, me va a enviar la acción, que va a ser un texto, ¿cierto? Que puedo colocarlo acá con el nombre que yo quiera. Y si se hace trigger de este text response, es para hacer error, ¿cierto? Quiere decir que no pudo llegar a nuestro webhook o a nuestro Node.js, que enseguida les voy a explicar cuál es la ruta del Node.js, por qué esa ruta, de qué tipo es, ¿cierto? Y cómo funciona pues esto en general. Pero sabemos que si inhabilitamos fulfillment y nos envía como respuesta el text response es porque es error. ¿Listo? Nosotros realmente las respuestas del fulfillment las vamos a manejar desde el fulfillment. ¿Listo? Y esta es la vista básica de un Tengo intent, una ¿cierto? pregunta. ¿Puedo Claro, preguntar yo? cuéntame. Sí, dale. Ah, bueno. Lo que pasa es que yo conozco pues como los chatbots, pero estoy más asociada pues como a Luis, que es como Sí, Luis.ai. el inteligencia artificial que tiene Microsoft. Ujú, Entendí lo de los intentos, ¿cierto? Los intentos es como a qué yo quiero dirigir lo que quiero preguntar. Pues si yo sí. quiero una temática, no sé, preguntar por carros, por parqueaderos, bueno, lo que sea. Pero ¿dónde se pone lo equivalente a Luis sería como las uterans, o sea, como esas formas de preguntar, eso ahí donde está equivalente? Los U-turns de Dialogflow, en este caso son los training phrases. Ah, ok, es Los training como phrases. preguntar varias formas de today, hoy, Exacto. ahora, en este Sí. momento. Ok, Sí, exacto. Ya enseguida te voy a mostrar, o les voy a mostrar pues un ejemplo completo de uno de los, ¿cómo se llama? De los intents que tengo acá ya hechos para el caso específico. Y vamos a ver que en training phrases vamos a ver muchos, o bueno, algunos frases de entrenamiento para que el chatbot nos entienda algo específico. ¿Listos? ok, gracias. Bueno, entonces continuando, acá hay un cosito que dice set this intent as end of conversation. Esto sirve para cuando ustedes tienen el chatbot con Actions on Google, que viene a ser cuando ustedes le dicen OK Google a un celular de tipo Android, obviamente, le dicen OK Google y abren el chatbot y si esto está set this intent as end of conversation, está marcado, pues activo. Cuando haga match con este intent, él les va a cerrar automáticamente el bot de Actions on Google. ¿Listo? Bueno, entonces esto es un intent. Vamos a mirar un ejemplo como les mostré, ¿cierto? Esto me lo voy a guardar. Por ejemplo, de uno de los primeros intents que yo creé acá, que viene a ser user not using parking, que lo que nos quiere decir este título es que el usuario va a decirle al bot que no va a usar un parqueadero, ¿cierto? Inicialmente tenemos los contextos de salida, que yo les coloqué con nombre license plate y free spot. Este numerito 5 se llama lifespan, que viene a ser el tiempo que va a durar este contexto activo. Lo ideal es que le coloquen 5, ¿cierto? 5 quiere decir que va a durar entre 10, 15 minuticos activos, ¿cierto? O le pueden colocar uno para que dure solo, yo qué sé, 2 minutos, 3 minutos. O le pueden colocar un número exageradamente alto para que nunca se rompa el contexto. Pero lo recomendado es 5 minutos, ¿cierto? Tenemos los training phrases, ¿cierto? En el cual podemos decirle múltiples maneras en la que el bot me va a entender que yo estoy preguntando por algo. Ahora,
cuando ustedes le pregunten al bot, no está limitado a estos training phrases, porque obviamente van a haber muchas personas que tienen múltiples maneras de decir que no va a usar un parqueadero, ¿cierto? Entonces lo que hace esto es que hace un training, ¿cierto? Acá arribita en estos tres punticos hay algo que se llama Disable Machine Learning. Si yo lo deshabilito, va a quedar netamente a estos training phrases y voy a tener que decirle uno de estos. Pero si yo lo tengo habilitado, como en este caso, él va a tomar esto, lo va a entrenar, ¿cierto? Y ya yo voy a poder decirle otras maneras diferentes a estas que pues que no quiero usar mi parqueadero hoy o mañana o en una fecha específica. Listo. Actions and Parameter en este caso va vacío porque yo pues hasta el momento no necesito hacer ninguna lógica de negocio, no necesito ir a la base de datos, no necesito consumir ningún tipo de cosas raras, ¿cierto? Eso lo vamos a ver más adelante. Y acá tenemos los parámetros en el cual pues tenemos un date. Este date, cuando vaya a viajar ya por medio de la conversación, va a viajar por medio de los contextos, ¿cierto? Entonces yo lo que hago para que no se me pierdan los parámetros y pues todo quede conciso es que, por ejemplo, mi contexto principal va a ser free spot en este caso. Entonces, todas las conversaciones que tengan que ver con liberar, ¿sí? Un espacio de parqueadero, van a tener este contexto free spot. Ya el que cambia es este, ¿cierto? En este caso va a ser license plate, porque después de este intent, yo le voy a preguntar al usuario cuál es su número de placa, para yo después ahí sí ir a validar en mi backend si ese número de placa existe, a quién pertenece y si está liberado o no el spot para liberarlo o no liberarlo, ¿cierto? Bueno, entonces ya acá en el response, como les acabo de decir, le digo pues ya al usuario diferentes pues él elige una de estas tres aleatoriamente, ¿cierto? Ya si es una de estas tres, él no entrena esto, ¿cierto? Ya si es limitado a estas tres, le digo que cuál es tu número de placa o por favor dime tu número de placa o hola, cuál es tu número de placa, ¿cierto? Y ya no tiene fulfillment activo, ¿cierto? También les comentaba ahorita algo sobre unas cosas que se llaman entidades de usuario, que ya les voy a explicar qué es. Vamos a otro intent primero para poderles explicar eso. Ya vimos el de user not parking. Ahora, como yo le estoy preguntando al usuario por la placa, yo creé un intent pues, para obtener la placa, license plate number free. Este es para hacer la liberación, ¿cierto? Este recibe license plate, que fue el que yo le envié desde el anterior, y free spot. ¿Por qué no envía ningún otro contexto? Porque luego de acá yo ya esta conversación la termino, ¿cierto? Ya no tengo que hacer nada más, ya el usuario liberó su espacio y nada más pasó, ¿cierto? Y como pueden ver acá, tengo algunas frases de entrenamiento, pero la entidad, ¿cierto? Ya no es sys.algo, sino que es license plate, dos puntos, license plate. ¿Qué quiere decir esto? Que la entidad la creé yo, ¿cierto? ¿En dónde creé yo esta entidad? Y pues, ¿qué es una entidad? Una entidad es como un diccionario de datos, ¿cierto? Un diccionario de datos, el cual ustedes pueden ir entrenando para que reciba múltiples parámetros, ¿cierto? Entonces vamos a ver un ejemplo, que va a ser el ejemplo del license plate, ¿cierto? En el license plate tenemos dos cosas, define synonyms, que lo pueden quitar o lo pueden dejar, enseguida les muestro cuál es la diferencia, y allow automated expansion. Si yo quito define synonyms, pues me quita los sinónimos. Y si lo coloco, pues puedo decirle que cae 1, 2, 3, 4 es equivalente a cae 1, 2, 3, 4 o algún otro string. Por lo tanto, si el bot hace match con esto o con esto, me va a retornar el valor cae 1, 1, 3, 4. ¿Listo? En este caso los tengo solo con un solo sinónimo. Y el allow automated expansion es para que me permita más valores de los que hay acá. ¿Me hago entender? Es decir, si yo tengo solamente estos valores y no le coloco la allow automatic expansion, se va a limitar a estos valores nada más. Entonces, si yo le envío otra placa diferente a estas, no va a funcionar. Pero con el allow automatic expansion, aunque necesita muchos ejemplos para que funcione bien, que de hecho en estos momentos todavía no me funciona bien del todo, ingresar cualquier tipo de placa, tiene que ser no una de acá, pero sí a veces se equivoca. Pero con el automatic expansion, con muchos ejemplos, pueden llegar al caso de que ya él entiende cualquier tipo de placa, ¿cierto? Y para definir pues una entidad de usuario dentro de un intent, ya no es arroba sys.algo, sino arroba
el nombre de la entidad, que ahorita vimos que se llamaba license plate, y después del dos puntos colocamos el nombre de la variable, que como queremos que nos llegue a nuestro Node.js, ¿cierto? Necesitamos saber ese concepto. Y acá pues también le digo que es obligatorio, coloco algunos prompts, ¿cierto? Para que obligadamente me diga cuál es el número de placa. Y bueno, ya acá sí tiene habilitada la parte de fulfillment, ¿cierto? Enable webhook call for this intent. Y como pueden ver acá en responses tengo un mensaje de error. There was an unexpected error while trying to handle your request. Please try again, ¿cierto? Entonces eso quiere decir que nuestras respuestas reales las va a manejar es nuestro webhook, va a ser en nuestro Node.js, que ya enseguida lo vamos a ver, ¿cierto? Bueno, y los intents básicamente son eso, ¿cierto? Todos los intents van a estar creados de la misma manera, con contextos de entrada, con contextos de salida, con training phrases, con responses y con fulfillment. ¿Listos? Ahora vamos a mirar la parte de, bueno, knowledge no lo vamos a ver porque está en beta y es algo que no se usa mucho. Vamos a ver primero la parte de training. En la parte de training es básicamente, pues el usuario ingresa múltiples, pues cualquier tipo de usuarios o varios usuarios pueden entrar a utilizar nuestro chatbot y él acá nos va a mostrar desde la última, que es la primerita fila de acá, la última iteración que un usuario hizo, hasta la última, que viene a ser la última iteración o el último usuario que ingresó, ¿cierto? Y yo le puedo dar clic, ¿cierto? Y acá me van a aparecer las diferentes frases que me dijo el usuario cuando estaba usando mi chatbot y me va a mostrar también si pues cómo las interpretó Dialogflow, que me interpretó como fecha, que me interpretó como placa, ¿cierto? Entonces en este caso podemos ver que el usuario dijo I'm not using my card today, él lo interpretó bien, ¿cierto? Si lo interpretó bien, yo le puedo dar acá en este chulito diciéndole que sí y al final le doy en un botón que se llama Approve. Lo voy a dar acá y lo voy a dar Approve, que la Approve está acá, ¿cierto? En este caso no le voy a dar Approve porque ya lo tengo entrenado pues con unos casos específicos, pero ustedes pueden ingresar, mirar qué les dijo un usuario y él ¿cierto? Les va a entrenar el chatbot, ¿cierto? Y acá pueden, incluso si el chatbot le entendió al usuario algo, pero hizo match con un intent que no era, ustedes lo pueden cambiar, ¿cierto? Diciéndole, bueno, esto realmente no es así, no pertenece a este intent, sino a otro. Lo seleccionan y lo aprueban. Listo. Y también pueden obviamente acá seleccionar entidades, diciéndole, por ejemplo, que esta no es la fecha, sino que es esta. Y bueno, otra vez vuelven y lo aprueban. Listo. Voy a cerrar por acá. Y ya, bueno, no por último, sino antes de lo último, vamos a ver integrations, que ahorita les mencioné una cosita de Facebook Messenger, ¿cierto? Entonces acá tenemos la integración con Facebook Messenger, él ya la maneja pues casi que automáticamente, ustedes no es sino habilitar este chulito y él les va a devolver tres cositas. El callback URL, que lo tienen que colocar en donde les dije en la presentación que iba el callback URL, ¿cierto? Y el verify token, ¿cierto? Que es allá en Facebook Developers en el apartado de webhooks, ¿cierto? Colocan el callback URL y el verify token y ya bueno, y ustedes acá en Page Access Token, que por eso deben tener una página de Facebook creada, deben colocar el token de acceso de la página, ¿cierto? Que lo pueden obtener también en Facebook Developers. Y ahora sí, ya por último, está Fulfillment. El Fulfillment es el que nos va a hacer las peticiones a nuestro webhook, ¿cierto? Yo le coloqué pues obviamente para poder que esto funcione no puede ser con localhost, tiene que ser con una URL expuesta, eh, para no ponernos a pagar un dominio y hacer cosas extrañas para poder exponer nuestro agente. Yo utilizo una herramienta que se llama nGroup, ¿cierto? Que acá lo tengo corriendo de hecho, que es básicamente esto nada más, que lo que hace es hacernos sí, como exponer nuestro servidor que estamos corriendo en Node.js, que enseguida vamos a ver cuál es, en un puerto específico y exponerlo al mundo. O sea, si ustedes en este momento ingresan a esta URL de acá, van a ver algo como cannot get slash, que es que no puede obtener una ruta de tipo, la ruta raíz, ¿cierto? Y estos webhooks van a viajar por medio del método post, ¿cierto? Por medio del método post. Entonces vamos a tener una ruta en nuestro Node.js que va a ser proxy gapgent,
y ya él va a viajar por medio de post a esta ruta y va a hacer algo, ¿cierto? Nos va a enviar datos en tiempo real, porque, pues claro, eh, eso justamente es un webhook. Un webhook es algo que nos envía datos casi que en tiempo real a nuestra aplicación para que nosotros los podamos manejar y retornar una respuesta en base a esos datos. Es decir, por ejemplo, en Dialogflow, lo que nos va a enviar a nuestro webhook es la respuesta previa que le va a llegar al usuario. Toda la respuesta, todo el JSON, que enseguida lo vamos a ver acá. Y ya nosotros podemos modificar ese JSON a gusto de nosotros para que al usuario le llegue una respuesta ya personalizada, ¿cierto? Si queremos mostrar el nombre o algo personalizado, pues lo hacemos desde el webhook, ¿cierto? ¿Cuáles son esas respuestas? Yo voy a probar acá algo. Acá en la parte pues derecha podemos probar nuestro chatbot. Acá, como les dije ahorita, tenemos un intent de user not parking y lo voy a probar. Por ejemplo, yo le puedo decir uy, uh, I'm not using my parking today. Y es lo que nos va a retornar acá en Diagnostic Info, lo podemos ver. Es un JSON completo donde tenemos el response ID, el query result, que es lo que más nos interesa. ¿Cierto? ¿Por qué es lo que más nos interesa? Porque dentro del query result vamos a encontrar los contextos de entrada, los contextos de salida y el query text, que es lo que queremos que, no, lo que el usuario nos envía. Vamos a tener ¿cómo se llama? Otro JSON de parameters, donde vamos a tener los parámetros de solo este intent. Sí, si nosotros queremos acceder a los parámetros de todo el flujo de diálogo que vamos teniendo, tenemos que ingresar a un arreglo de contextos, ¿cierto? En el arreglo de contextos y vamos a tener la fecha y cuando nos llegue la placa, pues vamos a tener acceso a la placa, ¿cierto? Y acá tenemos fulfillment messages, que es un arreglo de mensajes en donde podemos definirle a Dialogflow que queremos que le responda al usuario, ¿cierto? En este caso, tell me your license plate number, que en este caso lo está retornando directamente desde el intent porque no tiene fulfillment activado y por eso acá en default response podemos ver pues, la respuesta, please tell me your license plate number. Eso ahorita lo vamos a ver corriendo en Facebook para que miremos pues como toda la interacción, ¿cierto? Listo, entonces esta es la parte de Dialogflow, ¿cierto? Que como pueden ver acá en la presentación, ¿cierto? En la presentación, cuando tenemos el Dialogflow ya configurado, él va a viajar a un ambiente pues, de Node.js cuando nosotros lo necesitemos, no es siempre, solo cuando tengamos los webhooks activos, ¿cierto? Entonces acá, como podemos ver, ya después Dialogflow va a ir al webhook, ¿cierto? Entonces, pues ya les dije que más o menos que era un webhook. Recordemos que es algo que nos da datos en tiempo real y nosotros podemos hacer algo con respecto a esos datos, ¿cierto? ¿Cómo vamos a configurar nuestro webhook? Para eso, pues en este caso, yo lo hago con Node.js. Esto tiene múltiples integraciones, creo que tiene unas con Ruby, otras con PHP, otras con Java, ¿cierto? Pero pues a mí me gusta mucho Node y bueno, lo manejo con Node. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es subir un servidor. En este caso, yo lo subo en el puerto 8080. ¿En dónde lo subo? Ya vamos a mirar, ¿cierto? Por acá tengo el código de esto, ¿cierto? Este repositorio se los voy a compartir ahorita, puede ser al final de la charla o algo así, ¿cierto? Y está dividido por branches. Entonces, en este caso estoy en el branch step 1, pero acá tenemos hasta 4 pasos y luego el paso final, ¿cierto? Entonces, tenemos por cada paso un README en el cual les va a explicar a ustedes cómo hacer la configuración de cada uno de los, pues sí, de los pasos que tienen que hacer. En este caso, el paso 1, pues va a ser configurar el webhook para que suban en el puerto 8080, ¿cierto? Entonces, ¿cómo lo subo yo al puerto 8080? Pues lo primero que hago es que yo creo pues una carpeta que se llama Gapgen Web en este caso y voy a crear unos archivos. Recuerden que todo esto lo van a poder ver en el README, ¿cierto? Yo instalo una serie de paquetes, ¿cierto? En este caso voy a utilizar Body Parser, Chalk, Debug, Express, porque nuestro servidor va a ser de tipo Express. Voy a utilizar Express Asyncify porque pues yo quiero utilizar Async Await, que es la última manera de utilizar promesas en JavaScript. Y para hacer las promesas, pues lo voy a utilizar con Request Promise Native, que a su vez este módulo requiere el módulo Request. Listo. Y pues Body Parser, que básicamente es para que todas las respuestas me lleguen en tipo JSON. Listo.
Lo segundo que hago luego de crear, pues de hacer el npm init, de instalar todas las librerías, eh, que también les va a explicar en el README cómo se instala, cómo se hace un npm init, cómo instalar las librerías y demás. Creo un server.js, ¿cierto? No voy a ingresar mucho al tema técnico, yo simplemente lo que hago es subir un servidor en el puerto 8080. En el código van a encontrar unos pequeños comentarios si es importante alguna parte, y acá es donde subo el servidor, ¿cierto? Y ya por último lo que tengo que hacer es crear un archivo proxy.js, ¿cierto? Este es como el paso 1, ¿cierto? En el proxy es donde vamos a tener la ruta del webhook, ¿cierto? Luego de hacer esto, pues podemos pasar al paso 2, ¿cierto? Este 2, les va a ir, ¿cierto? Haciendo el paso a paso. Y en el paso 2 podemos ver que ya el proxy nos cambió un poquito, ¿cierto? Ya después de haber subido nuestro servidor, necesitamos manejar la ruta que se llama, recuerden que se llamaba proxy slash Gabgent, pero acá solo ven Gabgent. Bueno, eso es una configuración del server en el que yo por medio de un middleware le digo que a todas las rutas que hagan match con slash proxy, pues usen el archivo proxy. ¿Listo? Y el archivo proxy, pues es este, ¿cierto? Entonces todo lo que diga slash proxy va a ir acá, entonces slash proxy slash Gabgent. Y tengo definidos 3 archivos, search spot, free spot y assign spot. ¿Listo? Solo vamos a ver pues como uno de ellos para no hacer muy tediosa la charla con tanto código. Pero básicamente acá, como pueden ver, esta URL hace match con la que yo tengo en Dialogflow, ¿cierto? Gabgent. Es de tipo post, como les decía, ¿cierto? Es de tipo post. Y acá yo recibo la acción, ¿cierto? Recuerden que esta acción, ¿cierto? Viene directamente desde Dialogflow, desde los intents, en el apartado de actions, ¿cierto? Entonces el nombre que yo le di acá, vamos a ver un ejemplo, el de license plate number free, tenemos el free spot, ¿cierto? Yo le doy free spot, entonces pues obviamente acá me va a llegar como free spot, ¿cierto? Como lo pueden ver acá. Y cuando me haga match con free spot, pues va a ejecutar esta función, a la cual yo le voy a enviar pues unos parámetros, ¿cierto? Listo, ¿qué va a hacer la función free spot inicialmente? ¿Cierto? Entonces vamos a ir a la carpeta flows. Pues como pueden ver yo todo lo tengo en la carpeta flows y al archivo freespot, ¿cierto? Dentro de freespot, pues yo quise crear una clase, solo porque la quise crear, no tiene que ser así. La clase va a estar en el archivo de clases, está documentada, en la cual van a poder encontrar 2 métodos, uno para enviar requests y otro para hacer parsing de fechas, para que sean como más humanas las fechas. Enseguida lo vamos a ver. Y pues como pueden ver acá dentro del free spot, yo puedo hacer manejo de todos los datos que me envía Dialogflow por medio del query result, ¿cierto? En los output context yo recibo todos los parámetros de mi diálogo. En este caso yo estoy recibiendo una fecha y un license plate, ¿cierto? Y yo puedo hacer una serie de validaciones con esto, en caso de ser necesarias. Esto no es totalmente obligatorio, pero es como cuando hacemos una aplicación normal, tipo formulario, que no solo se valida en la parte del front, sino que en la parte del backend también pues hacemos algunas validaciones, ¿cierto? Eso es lo que hago yo acá. Aparte que Dialogflow me va a validar que el usuario sí me ingrese una fecha y me ingrese una licencia, ¿cierto? Una placa. Yo estoy igual validándolo acá en el webhook, ¿cierto? En donde en caso de que no me venga una fecha, pues igual envío unos contextos, envío una respuesta al usuario, lo mismo para el license plate, ¿cierto? Y pues en caso de que todo esté satisfactorio, ¿cierto? De que si me envíen la fecha y la licencia, yo lo que voy a hacer es un request, ¿cierto? A mi API, que eso lo vamos a ver enseguida, más adelante, ¿cierto? Con unos parámetros que es la fecha y la licencia, ¿cierto? Y yo lo creé pues un API que va a tener, pues que es slash free spot, ¿cierto? Enseguida lo vamos a ver. Si la respuesta fue satisfactoria, pues yo hago algo, ¿cierto? Le digo como que, pues si la respuesta fue satisfactoria y encontró un spot vacío, yo le digo como que, ok, tu spot fue liberado correctamente. Aquí como un datico adicional, para quienes de pronto no sabían, en ECMAScript 2016, esta sintaxis se llama, eh, ay, ¿por qué se me olvida en este momento? Eso se llama un string interpolation, en donde podemos ingresar
variables dentro de nuestra cadena de caracteres utilizando esas comillas que son como volteaditas, las tildes volteaditas. Y ya con esta sintaxis podemos ingresar en variables con el fin de no empezar a concatenar eso a punta de signos más ahí por todo lado, sino que solo con esta sintaxis podemos hacerlo. Y bueno, acá en caso de que encuentre algo, pues respondo algo. En caso de que no encuentre algo, yo le digo como que tu spot ya está libre. Por favor, escribe, no, para la fecha que tú elegiste y que si te puedo ayudar con algo más, ¿cierto? Y en caso de que todo esto falle, que en el caso más ideal no va a fallar nuestro API, porque nuestro API siempre va a estar arriba al 100% del tiempo, pero en caso de que falle, yo le digo como que, bueno, hubo un error mientras estamos manejando tu petición, por favor, repite tu licencia, ¿cierto? ¿Por qué repite tu licencia? Porque yo puedo manejar, pues ya tengo algunos parámetros de entrada, tengo el date y el license plate, pero necesito un input nuevo para poder que se haga trigger otra vez de un intent, ¿cierto? En este caso necesito el intent de que me dé la licencia, ¿cierto? Entonces yo acá le envío promedio de los contextos, el date y el license plate. ¿Listo? Bueno, porque envío msg y resp.push. Este message, que es acá donde lo envío aquí al final, ¿cierto? Esto es lo que, pues eso hace parte de la respuesta de Hello que le va a dar al usuario. El fulfillment message usualmente se ve en plataformas que son custom. O sea, si nosotros hacemos un frontend custom y no con Facebook Messenger, él va a mostrar este texto. Pero el fulfillment messages usualmente se va a usar cuando es para múltiples plataformas. Entonces nosotros podemos acá decir que esto es para Facebook, para Google o para cualquier otro tipo de plataforma que estemos usando y los output context, ¿cierto? Y básicamente esto es un webhook. Básicamente es donde te llegan todas las peticiones de tu chatbot, tú las validas en caso de ser necesario, haces la lógica de negocio que necesites para tu sistema y envías la respuesta, ¿cierto? Este es el webhook. Ahora, acá estábamos viendo que todo esto tiene una conexión con un API, ¿cierto? Que acá en la presentación, si le damos presente, en la siguiente flechita vemos que ya de webhook va a ir a API, ¿cierto? Ya luego la API, pues es muy simple, no voy a entrar mucho detalle en esto, está en el paso 3, ¿vale? Está en el paso 3. En el paso 3 les voy a explicar básicamente cómo subir de nuevo un servidor. Esto no vamos a entrar otra vez a ello, es lo mismo de lo anterior, solo que acá el servidor es en el puerto 3000, ¿cierto? Que es donde usualmente yo despliego todas mis APIs y instalo pues los paquetes, ¿cierto? Y ya luego en el paso 4, bueno, tampoco voy a entrar mucho detalle acá en el paso 4 que hice. Ustedes pueden utilizar la base de datos que quieran. Yo en este caso utilicé MySQL para el ejemplo, ¿cierto? Pero no creo que tengamos que llegar a mucho detalle, ¿cierto? Básicamente yo creo como un proceso en Node.js que me va a generar mi base de datos automáticamente con las funciones, las tablas y todo lo demás. Listo. Y ya por último, en el paso final, ¿cierto? En el paso final, que ya es como más importante, ya sí es donde viene la API, que la van a tener en el paso final y totalmente documentada, ¿cierto? Acá vamos a ver la documentación de cada uno de los APIs, ¿cierto? Por el momento vamos a ver solamente el de FreeSpot, que es el que estamos probando, ¿cierto? En el momento. Vemos que es de tipo POST, la API versión es 0.1.0. Recuerden que este significa que el primer numerito es el número del release, este es el número de, de subversión y este es el número de si tengo algún bug fix, ¿cierto? ¿Qué parámetro recibe? Recibe un date, recibe un license plate de tipo string y en caso de que la respuesta sea correcta, me va a retornar un status 200 y un data con un ID, un nombre, un spot y un message. ¿Listo? Y así van a estar todas las APIs, ¿vale? Todas las APIs van a estar totalmente documentadas. Como les dije, les voy a compartir este repositorio, ¿cierto? Bueno, y luego, pues como ustedes pudieron ver ahorita en el web, yo hago a veces, pues, a veces cuando lo necesito, hago peticiones a mi API. En este caso, pues ahorita pudimos ver que le estaba haciendo una petición a FreeSpot, ¿cierto? Y luego de hacer peticiones a mi API, ¿cierto? Que es donde tengo toda mi lógica de negocio, hago cualquier cosa en una base de datos, ¿cierto? Mi API le va a retornar una respuesta, que es lo que les acabé de mostrar en el successful response, a mi webhook.
El webhook va a hacer algo con esa data y esa data va a ser retornada a Dialogflow. Dialogflow lo que va a hacer ya va a ser retornar ese texto o esa respuesta al usuario en Messenger y pues el usuario va a quedar contento con su respuesta o va a quedar muy triste en caso de que el bot se haya equivocado, que es lo más común, pero como nosotros sabemos entrenar muy bien los bots, esto no va a pasar, ¿cierto? La presentación, si no estoy mal, termina acá. Unas gracias especiales a Daniel por haberme ayudado con la presentación tan bonita, porque yo soy muy malo en diseño. Y vamos a ver, antes de las preguntas, un ejemplo corriendo, ¿cierto? De lo que pues, yo acabo de hacer. Inicialmente, pues voy a ejecutar mi proyecto webhook, ¿cierto? Esto está en el README, cómo ejecutarlo, ¿vale? Ok, ya lo tengo corriendo algo en el puerto 8080, efectivamente. Entonces voy a correr ese API. Creo que ya lo tengo. Ok, tengo que hacer npm install. Recuerden siempre hacer npm install antes de cualquier cosa. Yo voy a borrar por acá este archivo porque lo voy a borrar. Y hacer npm install, ¿cierto? Porque esto no tiene pues, las librerías por defecto. Ave María. Ahora sí me está instalando todo. Ok, ya instaló todo y ahora sí le voy a hacer el inicio de mi servidor. Como va a estar corriendo en el puerto 3000. Este lo voy a reiniciar por si las dudas. Creo que acá en el web también me toca hacer el npm install. No, acá no me toca hacerlo, pero por si las dudas. ¿Cierto? Acá ya me está corriendo. Y recuerden hacerle con el Ngrok o con LocalTunnel o con cualquier aplicación que ustedes utilicen para exponer sus servicios. Copiar esta URL, pegarla en el Dialogflow junto con su ruta de webhook, ¿cierto? Yo ya lo tengo pues corriendo acá y ya en nuestro Facebook. Lo que voy a hacer es que voy a hacer pues un ejemplo básico. Yo le puedo decir acá a mi chatbot, le puedo decir que no voy a usar mi parqueo today. No recuerdo si ya lo tengo frío o no, esto nos va a decir, ¿cierto? Nos va a decir que cuál es nuestra licencia, ¿cierto? Yo le voy a decir, por ejemplo, esta licencia, puede ser cualquiera. Él va a hacer un proceso y me va a decir, ok, Johan García, tu spot number 335 ya ha sido liberado para hoy y te puedo ayudar con algo más. Digamos que, pues para hacer otro ejemplo, voy a decirle otra vez que no voy a usar mi parqueo, pero en este caso voy a coger otro parqueo que no me acuerdo cuáles son los parqueos que tengo en la base de datos, entonces permítanme. Voy a las entidades y me copio una de estas que creo que, no, no las copié. Este, déjenme, yo copio ¿cómo se llama? Una placa. Es que no recuerdo cuáles placas puedo copiar. Que las tengo acá. Ok, creo que esta es una de ellas. Y sí, hice el ejemplo con placas reales que están en el archivo de placas de GAP, por si las dudas. Voy a copiarme esta, no sé. No sé de quién es. Ok, la de Andrés Molina. Que tu spot 340 ha sido liberado para el día de hoy. Y ya, yo le puedo decir que cuáles spots están disponibles available para hoy, por ejemplo, ¿cierto? Entonces lo que nos va a decir es, bueno, los spots que tenemos disponibles son para el miércoles junio 12, el 3:35 y para el miércoles junio 12 otra vez, el 3:40. ¿Quiere reservar algún parqueadero? Yo le puedo decir que no. Puedo escribir el número del spot o puedo darle clic a uno de estos botoncitos que, pues, si entran al código van a ver cómo se hacen. Se llaman Quick Replies de Facebook. Va a decir que quiero reservar, yo que sé, la 3:40. Me va a pedir cuál es mi número de placa. Otra vez voy a ingresar una placa que me sepa que es la mía porque no me acuerdo de más. Y nos va a decir, bueno, Johan García, la reservación para el miércoles junio 12 pues, del spot 3:40 ha sido satisfactoria. Y digamos que yo quiero reservar otro, entonces vuelvo, pero en este caso lo voy a decir que para esta semana, para que miremos otro ejemplo. Ok, hubo un error, no sé por qué hubo un error, entonces más bien tratémoslo con el de hoy. Supongo que ese caso no lo programé, faltan un montón de validaciones. Y ya nos dice que solamente está habilitado para el miércoles junio 2 el 3:35, ¿cierto?
Yo lo puedo reservar, ¿cierto? En este caso lo voy a dar que lo voy a reservar, pero lo puedo reservar para mí, pero esta vez vamos a reservarlo para esta placa, que es la única que copié. Tan, tan, tan. Ok, no conecté el computador bien. Y ya, miren, Andrés Molina, the reservation for Wednesday, June 12, spots 335 was successfully, bueno, was done successfully. Y ya, este es como el ejemplo que les traía de chatbots. Es algo muy básico. Recuerden que si quieren pueden ingresar a este repositorio que enseguida se los comparto. Y bueno, ahora sí, no sé si tienen alguna pregunta, sugerencia, duda. Yo tengo una, Johan. Ok. Cuando tú hablas, pues cuando estabas mostrando la parte de las training phrases y los entity, tú mencionaste que, pues, que debes poblar mucha información como para que él pudiera entenderte mejor, ¿cierto? Sí. Y mencionaste, por ejemplo, de las placas, que como tienes poquitos datos, pues él a veces no va a responderte como esperas, ¿correcto? Sí. La pregunta mía va que no me acuerdo en qué sección era, creo que era en Entities, tenías una sección que eran como una columna que eran los sinónimos. Sí. Eran Eh, acá. si eran los, no sé, no me acuerdo. Eso, ahí. Sí. Mi pregunta es, ¿esos sinónimos pueden manejar expresiones regulares? No puedes manejar expresiones regulares. Puedes meter únicamente o entidades de sistema, sí, pero eso solamente cuando no tienes de sinónimos activos. Puedes ingresar acá una entidad de sistema, ¿cierto? Yo acá puedo ingresar, por ejemplo, .h, pero no puedo ingresar expresiones regulares, solamente Valores. o strings, si solo valores strings o entidades de sistema, nada más. ¿Y por código se puede configurar algo de eso o actualmente no hay común? Sí, hay unas maneras, pero ya te tocaría consumir pues el API directo de Dialogflow, que yo pues realmente no lo he estudiado mucho, al menos la versión 2 porque requiere unas autenticaciones muy extrañas, pero sí lo puedes Okay. hacer. Dialogflow tiene una API expuesta para hacerlo por medio de código. Ah, listo. Ah, Igual listo. desde el webhook, en caso tal de que vos quieras que el valor obligatoriamente tenga una forma, lo puedes validar desde el webhook cuando te llegue, por ejemplo. Ah, ok. Listo, perfecto. Muchas gracias. Ok. Yo tengo otra pregunta. Ujú. ¿Qué tal se comporta Dialogflow con español? Pues porque tuve como la experiencia con Luis y no es tan inteligente, o digamos que no se entrena tan fácil como se entrena en inglés. Claro. Dialogflow, inicialmente, pues cuando en sus inicios el soporte en español era bastante malito, pero ahorita último tiene soporte para muchísimos lenguajes. Entre ellos está el de español. Entonces, como pueden ver, dentro de un solo agente, ustedes pueden tener un bot en inglés o en español, ¿cierto? En español, digamos, ustedes, pues acá lo voy a guardar, no sé si lo guardé, sí lo guardé. Pueden ir acá les va a aparecer después de configurar el idioma español, pueden ir a su agente en español y configurarle sus intents, ¿cierto? Les va a aparecer con los mismos intents, pero ustedes los pueden configurar en español y les va a responder exactamente de la misma manera. O sea, no tienen que preocuparse porque solo funciona en inglés. Acá también funciona para francés, japonés, creo, español, inglés. Por O defecto sea es el que inglés, sería pero como setearle al intento qué idioma es. no, ni O, siquiera setearlo el intento. Mira que yo lo que hice fue añadir un nuevo idioma, ¿cierto? Yo acá añadí un o nuevo entonces, idioma y ya puedo switchar entre idiomas. ok, y entonces en el intento yo tendría que agregar en español y en inglés. En cada uno de los bots que tenga, o sea, es que serían como dos bots diferentes. En español, en los intents de español, te tocaría ir a los intents y entrenarlo con tus frases en español, ¿cierto? Mira que O a sea, crear veces, intentos repetidos, unos para español y otros para inglés. efectivamente, mira que acá en español no te aparecen los training phrases que te mostré ahorita, ¿cierto? Ajá, Pero sí, en sí. inglés, eso él te mantiene la estructura del otro, ¿cierto? Pero en inglés te aparecen las training phrases, pero en español no. Ah, Entonces tienes que entrenarlo en español. listo, perfecto, gracias. Y si quieres 3 idiomas, pues lo entrenas 3 veces y así Ujú. sucesivamente. Sí, sí, entiendo. Gracias. Ujú. Juan, pues yo tengo una pregunta ahora con respecto a eso. En mi webbook yo hice, hay 7 respuestas que están en inglés. Ay, qué pena interrumpo. Sí. Lo que pasa es que casi no se escucha. Byron López, casi no se escucha lo que estás preguntando.
¿Aló? No, No, no se escucha. escucha muy lejos. Ujú. O tal vez intentar hacer la pregunta por el chat para que Ujú. Johan la lea y de pronto resolverte la duda porque no se te escucha muy bien. Ujú. Sí, Byron López, Johan está escribiendo, entonces, Ujú. bueno, Sí, para acá luego. estoy leyendo. Ok. O Ah, puedes de bueno, pronto para luego. contactarte con Johan y él pues como que te ayuda a resolver la duda. Ajá, Tengo una pregunta a partir de esa pantalla en la que tú estás. ajá, Eh, Entiendo que cada contexto que tú tienes ahí tiene como un tiempo, ¿cierto? Que sí. pues, le pusiste 5. Pero la medida de tiempo de eso es, por ejemplo, el uno que es, pues en 10 minutos o No, qué es. es un promedio, o sea, no es exacto, pero digamos que 5 minutos vienen a ser como entre 10 y 15 minutos, ¿sí? Es un promedio, entre 10 y 15 minutos. Un uno viene a ser entre 2 minutos y 3 minutos. El Y 2 eso, viene a ser entre 3 y 5, algo así. y eso, pues, eso en la documentación especifica, pues, cómo puede alterarse ese promedio o siempre va a mantener como ese rango. Siempre va a mantener ese rango. Lo único que puedes hacer es cambiar el lifespan. Si quieres que tenga más, pues le colocas 10, por ejemplo, o 20, o no sé hasta cuál es el máximo realmente, nunca he intentado con 100, bueno, incluso se puede 100. Ya se imagino que es una exageración, pero puede mantener el contexto únicamente con esos promedios que maneja Dialogflow. Ah, listo, dale, gracias. Ok, Tengo una pregunta respecto a lo de los idiomas. Dijimos que se ok. pueden cambiar en los intents, pero los entities también sería caso de ¿se utilizarían los sinónimos o habría que crearlos desde cero? Te toca crearlos desde cero. Sí, acá él te maneja pues te mantiene el estándar de las entidades que tú definiste, pero como puedes ver si ingresas a la entidad, va a aparecer vacía. Entonces tienes que volverlos a colocar porque es otro idioma. Ok. Puedes Joan, tener entidades de lo que sea. Sí, ahora sí me escucha. sí, Ok, perdón. No, no, perdón, si ok. ya terminó con la pregunta anterior, entonces ya podría hacer la mía. Sí, no sé si quedó claro lo de las entidades. Sí. Ok, Ok, entonces ahora no, sí. básicamente vi que en el API hacía Ujú, respuestas en inglés después de ciertas interacciones. ¿Qué tal ujú. si cuando ya pasas a español y configuras el español, entonces qué pasa con el webhook? Tendrías que crear, me imagino que alguna internacionalización para hacer eso y cómo mandarías el lenguaje al API para que se aplique. Efectivamente, tienes que crear una internacionalización en tu API. La internacionalización sí se la dejo a la charla de Dani. Yo no conozco mucho de internacionalización, pero sí tienes que crear, yo qué sé, pues lo que haría yo sería crear una carpeta I18N con las respuestas en español y en inglés e irlas enviando una a una dependiendo del idioma que necesites. Él en la respuesta de Dialogflow te va a mostrar si estás en español o estás en inglés con un parámetro que te envía que es lang. Entonces con él puedes Buenísimo, validar. buenísimo. Muchas gracias. Ok. Tengo otra pregunta. ¿Qué tan fácil o cómo sería para integrarlo en una página propia, digamos? Re fácil. Yo lo iba a hacer, pero es que como pueden ver por temas de tiempo no me iba a dar para explicarlo, pero es muy fácil. Él tiene una integración, pues digamos que pues con Node.js, voy a hablar con Node.js. En la página de NPM ustedes pueden buscar el paquete de Dialogflow que lo pueden instalar pues dentro de su web, ¿cierto? Lo instalan, es lo que les pide por parámetro, ¿cierto? Cuando lo van a instanciar, que él acá les enseña cómo instanciarlo, ¿cierto? Lo que les pide es el Project ID y un JSON de autenticación que lo pueden descargar desde Google, pues desde la página de Google, ¿cierto? Pues ustedes ingresan a su proyecto, se van al apartado de autenticaciones, recuerden que el proyecto lo abren desde acá, se van al apartado de autenticaciones, no lo voy a hacer porque es un proceso un poquito larguito, al apartado de autenticaciones y descargan el JSON API Key y ya simplemente lo envían como parámetro y tienen que utilizar obviamente el API de Dialogflow en NPM para poder enviar mensajes. Aquí está cómo enviar un mensaje desde tu página personalizada a Dialogflow. Ok. De igual manera, entonces con eso yo podría, no sé, por ejemplo, que sé que el usuario ya tiene sesión, entonces puedo saludarlo directamente porque
Puedo Efectivamente. mandarle esos datos. Ok, Claro, ya con una sesión tú puedes hacer lo que quieras. De hecho, sí, sí, con una sesión tú puedes hacer lo que quieras. O sea, ya con esto pues, si tuviera integración con inicio de sesión con Google, él te envía por cada request, o tú puedes hacer que te envíe por cada request el ID del usuario y tú irlo a consultar, por ejemplo. perfecto. Ok, ¿alguien más tiene alguna otra pregunta, duda? Creo que yo de nuevo, sigo Ok, molestando. Cuéntame. dale. Por ahí medio leí que tiene para audio también. ¿Cómo sería? Sí. ¿Él pasa del audio al texto y hace el intent? ¿O hay que configurar uno el intent con el audio para imágenes o igual? No sé. Mm, Para audio, bueno, para audio todo lo que tenga que ver con audio todavía está un poquito inmaduro. Es lo que hace es un speech to text, un text to speech. Por lo tanto, la parte de los intents no cambia porque obviamente le sigues enviando texto aunque el usuario esté hablando, ¿cierto? Le hace un speech to text. Pero obviamente cuando ustedes intenten hacer un tema con idioma, pues con lenguaje natural en voz, y digamos ustedes tengan expresiones raras en sus intents, por ejemplo, la placa, yo digo HYS565, yo no sé el text to speech cómo lo vaya a interpretar, ¿cierto? Entonces eso todavía está muy maduro, pero sí se puede hacer, como les dije, pueden integrarlo con Actions on Google, que es el OK Google, o pueden hacer su propio sistema de speech to text y text to speech con tecnologías de Google, que tampoco es tan descabellado ni tan difícil. No sé si alguien más tenga otra pregunta. Ok, entonces yo creo que eso fue todo por el día de hoy. A todos muchísimas gracias por su asistencia. Si no pudieron estar en toda la charla, pues durante toda si la charla que dio Johan, la vamos a guardar, se las vamos a enviar para que la puedan ver. La estuvimos grabando durante todo este tiempo. Y recuerden que mañana vamos a estar enviando el nuevo flyer con el foro para que se inscriban a el próximo workshop. A todos que estén muy bien. Bueno, muchas Hasta gracias. Gracias. luego, gracias. Hasta Chao. luego.